Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio en torno a las experiencias dolorosas en familias disfuncionales. Sabemos que el dolor puede ser abrumador, pero este es un espacio donde tu historia se encuentra con la nuestra. No estás solo ni sola y juntos compartiremos la verdad detrás de las puertas de este tipo de familias, que nosotras llamamos horribles. Porque nadie tiene derecho a maltratarte y todos merecen la oportunidad de ser felices. Buenas a todos. Bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Carola. Le queremos recordar que, por favor, se suscriban a nuestro canal de YouTube y a cualquier canal de podcast donde nosotros difundimos nuestro mensaje. Es muy importante porque así nos ayudan a tener presencia, a poder compartir, a poder llegar a la gente que realmente no tiene voz y nosotros podemos dar un poquito de esa luz en ese camino, ¿vale? Eso es. Bueno, hoy tenemos un episodio, pero tan maravilloso, con gente tan maravillosa. Olga Fernández, Catalina González, la doctora Gisela Chávez, la doctora Rosaura de Polanco y Carola y yo. Todas estamos reunidas aquí para conversar sobre un tema bastante controversial, sobre todo en el mundo del abuso y del trauma, que es el perdón. Por eso quisimos invitar a estas maravillosas, preparadas, sabias, profesionales, expertas en todo el mundo del abuso y del trauma para conversar un poquito desde su punto de vista, desde cada una, el tema del perdón. Pero antes de comenzar, les quiero dar el significado del perdón en la Real Academia Española. El perdón tiene varios significados y todos están relacionados con la acción de eximir o liberar a alguien de una deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa similar. Eximir significa liberar a alguien de una obligación, responsabilidad o deber que normalmente tendría que cumplir. Entonces, hay varios significados. Les voy a dar una idea de cada uno de ellos porque así arrancamos desde un lugar bien informado. Perdonar una deuda, ofensa o falsa. Esto significa liberar a alguien de una responsabilidad o castigo que normalmente tendría que cumplir. Es como decir, olvida lo que me debes o no te castigaré por lo que hiciste. El segundo significado puede ser exceptuar a alguien de una obligación. Significa liberar a alguien de una tarea o compromiso que generalmente todos deben cumplir. Es como darle un pase libre para no hacer algo que normalmente se esperaría que hiciera. La tercera o el tercer significado es renunciar a algo. Esto significa dejar pasar una oportunidad. Por ejemplo, si no quieres perder la oportunidad de brillar en un evento, no estás dispuesto a renunciar a eso. El cuarto significado, renunciar a un derecho. Significa dejar de lado algo a lo que tienes derecho. Por ejemplo, si tienes derecho a unas vacaciones pagadas, pero decides no tomarlas, estás renunciando a ese derecho. Luego hay un perdón terapéutico, que fue el perdón terapéutico fue, lo dice el doctor Iñaki Piñuel, y significa sacar el perpetrador de tus neuronas, es decir, recordar sin desregulación emocional extrema, es haber cicatrizado la herida. Las cicatrices no duelen, al menos no tanto como la herida, ¿ok? Entonces aquí tenemos una idea de lo que es el perdón en el diccionario de la Real Academia Española y de acuerdo con un experto como el doctor Piñuel, ¿ok? Entonces, arrancamos. ¿Quién comienza para decir sus 5 minuticos de lo que piensan sobre el perdón, su punto de vista, etcétera? Ya no tengo ningún problema. Venga, Olga Fernández, con ustedes. A ver,
Eh, lo que tú has dicho al principio, yo me quedo con eso. Hay mucha gente que parece que nos hace, cuando tú has vivido toda esta basura de pequeño, te han humillado, te han hecho sentir mal, al final hemos vivido un trauma. ¿Qué es eso? Es un abuso a cachitos, día a día a día. Lo que no se puede pretender es que cuando tú vayas a un profesional, sin tener muy bien ni idea lo que tienes, que es por ejemplo lo que me pasó a mí hace 20, 30 años, que nadie te diga que es que, bueno, tu madre es así, tu familia es así, te lo tienes que chupar y tienes que perdonar. A mí, por ejemplo, cuando descubrí todo esto sobre el mundo de la madre narcisista y entendí todo el proceso, terminé un libro que decía, me explicaba, entendí muy bien qué era, podía entender lo que había vivido, que efectivamente era lo que yo siempre había sentido, pero el libro terminaba diciendo, pero tienes que perdonar a tu madre. Entonces, claro, yo en aquel momento decía, pero ¿cómo cuerno le voy a perdonar si me ha ahogado cada día de mi vida? Yo creo que esto del perdón es un proceso. Al final, la recuperación del abuso que hemos vivido es un duelo. Primero hay que aceptarlo, porque es muy duro aceptar lo que te han hecho, aunque lo hemos sabido, porque hemos sabido que nos han hecho pupa día a día. Pero bueno, ponerle nombre y decir mi madre, mi padre han sido esto y me han hecho daño conscientemente es muy duro y hay que aceptarlo. Y luego lleva un trabajo personal. Cuando tú haces mucho trabajo personal, has podido cerrar esas heridas, lógicamente, la única manera que tienes de no tenerlas en tu cerebro, de no tener esas conexiones neuronales, de no tener esas emociones, es a través del perdón. Pero el perdón no significa que cierro la puerta y me olvido lo que me han hecho. No, no, perdono porque digo yo, como, o sea, como decía Buda, si yo siento todavía ira, si después de 20 años que yo llevo ya divorciada de mi madre, si yo todavía estuviera sintiendo ira, el problema lo tendría yo. Primero porque estaría sufriendo, me levantaría todos los días y estar, que es lo que yo veo que mucha gente está fomentando, ¿no? El odio constante hacia la persona que nos hizo daño y eso no nos hace bien a nosotros. Hay que pasar por un periodo, hay que cerrar heridas y cuando uno ha hecho mucho trabajo personal y ha aprendido a respetarse, a amarse, a mirarse en el espejo como quién es y si quieres más científicamente hablando, cuando podemos reconstruirnos, recablear nuestro cerebro, dejar esa respuesta del trauma en la que hemos vivido, ahí entonces podemos decir, bueno, perdono. Perdono porque entiendo, porque creo que también parte de esa evolución que tenemos que tener es entender que han sido personas inmaduras emocionalmente, no enfermas porque no es una enfermedad, que no tuvieron las herramientas ni las quisieron tener, ojo, porque efectivamente libros no había en nuestra época, que aquí estamos todas, unas un poco más jóvenes, pero en nuestra época no había nada para leer sobre estos temas. Pero sin embargo, todas aquí, no sé si todas somos madres, pero quienes somos madres sabemos cuándo hacemos daño a nuestros hijos, porque de manera inconsciente, o sea, que levante la mano quien no lo ha hecho de manera inconsciente, lo hemos hecho. Primero venimos de un background donde es lo que hemos vivido y sin querer repetimos patrones por mucho que nos lo ocurremos hasta que uno no evoluciona más, pues metemos la pata porque perfectos no somos nadie. Entonces, si yo me doy cuenta, mi madre también se daba cuenta. Con lo cual no es decir, es que ellas no sabían, es que ellas no tenían herramientas, no, ellas no quisieron cambiar porque, digamos, se sentían cómodas en ese mismo papel y cambiar de hábitos, romper patrones cuesta mucho. Pero yo creo que para estar totalmente liberada, para dormir en paz y para llegar a engordar, y lo digo yo por experiencia propia, que toda la vida he tenido problema con peso porque jamás, o sea, estaba delgada, no, transparente. O sea, la única manera que he podido amar mi cuerpo ha sido quitándome todo este estrés y es, o sea, liberándome de ella y te liberas de ella cuando tú ya no tienes ese resentimiento en la cabeza y eso yo creo que sí que es un perdón. No lo podríamos llamar un sanar. Yo creo que, a ver, es un sanar. Lo que pasa es que, claro, el sanar no es un proceso de 2 días.
Hoy, Eso lógicamente, mismo. si conmigo está alguien, yo le puedo dar unas herramientas, lo primero porque yo he pasado por el proceso, lo segundo porque los que estamos aquí llevamos ya leídos y estudiado muchísimas cosas y cada vez todos estos avances en el cerebro de la neurociencia nos descubren más cosas, nos descubren que las respuestas al trauma ya no son el fight or fight, sino que son 5. Entonces, bueno, podemos ayudar a la gente a acortar el proceso. Pero aún y todo, por mucho que acortes el proceso, hay que entender que no es fácil, porque la gente, incluso para sanar, muchas veces nos escapamos, porque nos escapamos del estar mejor, porque nuestro cerebro está tan acostumbrado a estar mal que es que nos cuesta incluso aceptar que nos ayuden, nos cuesta incluso aceptar que podemos cambiar. Entonces, yo creo que sí, que es un proceso de sanación, de recuperación. Yo creo que sanación, enfermos no hemos estado. No, yo lo hablo porque de repente la palabra perdón se puede tornar un poco lo que te dice, digamos que la religión o perdonar por a una persona que sigue haciéndote daño. Entonces, de repente, el hecho que tú puedas sanar ese momento, eso que te haya pasado, no involucra a que la otra persona te perdone o tú la perdones o simplemente es sanar una herida y seguir adelante. Es el punto, lo que pueda pasar. Entiendo lo que dices en relación a que no te puedes sanar totalmente, pero sí puedes sanar ese punto. Entonces, de repente, la palabra perdón no es la que la sociedad está vincula esa palabra para lo que significa. No sé si me estoy haciendo entender, es como muy No, complejo te estás este entendiendo, tema. estás haciendo, sobre todo en el mundo más o menos religioso y quizá principalmente estamos aquí personas de habla hispana, venimos más de un mundo católico principalmente que otras religiones, pero al final todas las religiones, porque yo hablo con gente musulmana, con gente judía y es que tienen exactamente los mismos problemas religiosos, ¿no? A la hora de ese venerar a los padres y perdonar. Lo que pasa que es también una manipulación que se ha hecho con los libros sagrados, ¿no? Porque en ningún sitio honrarás a tu padre y a tu madre, pero es que la Biblia se utiliza para todo, se utiliza muy para manipular. Sigan leyendo ustedes, porque también la Biblia les dice, y aquí creo que hay otra experta mucho más que yo en el tema de la Biblia, que ustedes padres a los hijos edúquenles en el amor del Señor. Entonces, si mis padres no me han dado ese amor del Señor, yo no les debo nada. Entonces, pretender que, a ver, pasa que todo esto que yo he dicho, Carola, no es que yo me vaya a ir con mi madre a tomarme una copa ni a No, no, tomarme un no, 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 café. yo te estoy O sea, entendiendo para nada. claramente, yo te estoy entendiendo O sea, claramente que es yo un perdono perdón. porque yo no quiero quedarme con esa piedra caliente de la ira, porque mientras yo, en un principio, cuando descubres todo esto, todavía tienes ira, porque tienes ira que es un proceso de decir, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no lo has cambiado? ¿Por qué no me vistes cuando yo lloraba? O sea, es un proceso de he perdido mi infancia, he perdido mi juventud. Entonces creo que es un proceso que hasta que uno puede llegar a cerrar esa herida, cuesta. En el momento que tú cierras la herida, tus conexiones neurales van cambiando y eso lleva un curro diario. Y no pasa de hoy para mañana. Y ese perdón que dices de la sociedad, pues tendremos que dejar la sociedad a otro lado. Vale, Olga, voy a darle el pase a Rosaura. Yo creo que es muy importante para encauzar esta conversación entender que un término tiene más de una acepción o de un significado y que esos significados tienen un contexto. Es decir, no es lo mismo plantear el perdón dentro del contexto religioso a plantear el perdón, esa palabra, dentro del contexto terapéutico. ¿Ok? Dentro de lo que es el contexto terapéutico, que eso es muy importante hacer énfasis en las particularidades que tiene este término dentro de lo que es el contexto de la psicoterapia, del tratamiento de trauma, etc. Y es que sabemos que, y muchas veces se le acusa a la víctima de no querer perdonar porque guarda resentimiento o rencor. ¿Ok? Ese es un detalle aquí que no podemos obviar.
Resulta que todos los que estamos aquí tenemos al menos conocimientos básicos de trauma y sabemos que la repetición es un esfuerzo que hace el sistema nervioso para que tú te ocupes de integrar esas experiencias que quedaron bloqueadas, que quedaron comprendidas desde el niño interior y no desde el adulto, es decir, desde la parte más primitiva del cerebro y no desde la corteza cerebral, que es donde nosotros podemos entender e interpretar y reinterpretar esos hechos de otra perspectiva. Entonces, obvio que la persona que está sin haber pasado por un proceso de elaboración de duelo, sin haber visto esas experiencias y sin haber hecho ese proceso de integración, de resignificación de los hechos, va a seguir repitiendo como bucle una y otra vez. De ahí los flashbacks, las respuestas automáticas de lucha o huida y todo eso que muchas veces vemos en las redes que hablando acerca de las experiencias del. Entonces, obviamente, cuando uno ingresa a un proceso terapéutico y pasa por un proceso de duelo donde siente el enojo, donde siente la tristeza, donde trabaja sobre esas emociones, las gestiona, lo primero que te das cuenta es que no tienes que ir a perdonar a nadie, que realmente lo que tienes es que resignificar e integrar esos hechos. Y que una vez que tú has pasado por ese proceso de revisar, porque es tal cual como empezar a ver una película de tu historia y decir, ok, yo entendí esto, pero no era esto, sino esto otro. Resignificar, reencuadrar desde nuestro adulto e integrar esa experiencia. Ya no va a ser necesario estar en ese bucle de repite y repite y repite y repite los hechos junto con las emociones asociadas, porque ya lo comprendí, lo entendí un poco lo que estaba diciendo aquí Olga, y ya no necesito estar resintiendo, es decir, volviendo a sentir la herida una y otra vez, porque a través de ese proceso de sanación, donde antes había una herida, se forma una cicatriz, y es un poco, retomo lo que dijo Alicia en un principio, las cicatrices no duelen, duelen son las heridas. ¿Ves? Y una vez que esas heridas han sanado, obviamente la sanación absoluta, y me uno a ti, Carola, eso no existe. O sea, estamos toda una vida reprocesando esas experiencias, pero obviamente cuando ya tienes ciertas horas de vuelo en terapia, tú no sientes del mismo modo. Ya tú puedes ver algunas cosas sin ese impacto emocional, sin esa reactividad emocional, sin ese automatismo del sistema nervioso. Entonces ahí, al final del proceso, que es un poco lo que dice el doctor Iñaki Piñuel, con lo que yo estoy profundamente de acuerdo, cuando ya tú has atravesado un proceso terapéutico, al final es como una consecuencia natural o se torna una opción válida para algunas personas poder perdonar. Es decir, o sea, a veces no es ni siquiera necesario porque ya la persona, el motivo de toda esa desregulación ha sido resuelto en buena medida. Entonces puede avanzar, puede continuar con su vida y no es un pase de página, no es bypass espiritual, ni bypass psicológico, no es que yo voy a un retiro de fin de semana y mágicamente ya se desapareció mi trauma. No, eso es absurdo, ¿ok? Hay que pasar por un proceso y ojalá y acompañado de alguien que sepa lo que está haciendo, porque si no terminamos re-traumatizados y revictimizados. Entonces, es importante que encuadremos este perdón del que estamos hablando nosotros hoy. Aquí no es un perdón religioso, es un perdón desde el contexto terapéutico y es un perdón que es consecuencia y no causa de la sanación. Tú sanas y al final ya después que has aceptado las cosas como fueron, las personas como son, sabes que no las puedes cambiar, que no puedes controlarlas, que no las vas a convertir en la madre y el padre que tú quisiste, que los has desidealizado una vez que tú atraviesas ese proceso, entonces puede que llegue la decisión del perdón. Aunque aclaro que no es obligante. No. La persona puede decidir no perdonar, lo que no significa que la persona siga resintiendo, porque ya reprocesó la experiencia, ya soltó, ya vivió esas emociones, las liberó y ya no es necesario que esté dando vuelta una y otra vez sobre la misma experiencia, retraumatizándose de forma automática e involuntaria. ¿Ok? Entonces, eso, yo quería como aportar este granito de arena. Las escucho. A ver, ¿quién quiere seguir de vosotras?
A ver, Gisela, tú. Dale. A ver, pues ya Olga y Rosaura han dicho grandes verdades y la misma Carola y Alicia. Yo quisiera ampliar un poco sobre este perdón terapéutico en el que se presiona a la víctima para que perdone como precondición para sanar. Tú no vas a estar bien si no perdonas. Y cuando hacemos eso, es como obligar a una persona a entrar a la universidad cuando no ha cursado antes la educación elemental. Ni el preescolar, ni la primaria, ni la secundaria, ni la preparatoria. Es todo un proceso en donde si perdonas o no al victimario, al opresor, es lo de menos. Y a veces se da incluso, como dice Rosaura, por añadidura. Lo importante es este proceso personal que lo tienes que hacer porque te conviene. A mí ese verbo, porque te conviene, me encanta. No vas, obviamente, a olvidar ni a liberar a la persona. Pero yo quisiera aportar algo sobre perdonar a la persona que te sigue ofendiendo. ¿Por qué no te puedes ir? Por diferentes razones. Porque no tienes recursos económicos, porque tienes hijos chicos. Una paciente me decía, con una niña de 4 y una niña de 6, si yo, con un narcisista maligno y peligroso, si yo dejo a mis niños que se vayan a la casa de él, en donde se vive mucho abuso sexual, yo los voy a exponer. Y yo no voy a permitir eso. Es que yo me voy a quedar aquí hasta que mis hijos tengan la fuerza y la información suficiente para protegerse. Y es muy válido. O porque no tienes red de apoyo, porque no tienes recursos económicos, en fin. No vamos a revictimizar a una víctima que no se puede ir de un matrimonio tóxico, que es menor de edad y no puede dejar a ese padre violento, a esa madre, que no puede dejar el trabajo porque tiene 20 años, porque tiene 30, está esperando la jubilación, porque no puede dejar a ese jefe tóxico y abusivo. ¿Cómo haces para perdonar? ¿Por qué le dices a una víctima perdona cuando además le siguen infringiendo daño? Yo lo que veo en esa ocasión es como dos fuerzas internas que chocan una con la otra. Porque por un lado te dicen perdona, si no perdonas te sientes culpable. Entonces eres una gente mala y entonces nunca vas a sanar si no perdonas. Pero por el otro, tu mismo sistema nervioso y tu cuerpo, porque el cuerpo es sabio, están recibiendo el daño y están siendo conscientes de que está siendo traumatizada, violentada. Y esas dos fuerzas, perdona a quien te sigue abusando, es lo que termina haciéndote es desregulándote, desequilibrando todo tu sistema nervioso. Y como no puedes hacer nada para defenderte, porque sigues ahí, no te puedes mover, por supervivencia te desconectas de ti, te disocias para sobrevivir, para no sentir plenamente todo ese dolor y ese daño. Y entonces, por un lado viene el mensaje perdona, y por el otro ya estás disociada, entonces sigues permitiendo el abuso. Entonces, cada vez que escuchemos a alguien que le dicen es que tú debes de perdonar, debemos de brincar como unas fieras. A ver, no, primero cursa preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y después ves qué haces con ese perdón al otro, ¿no? Pero como bien han dicho, no quiere decir que vamos a vivir en el enojo, porque
¿Qué pasa cuando una víctima vive en el enojo? Se atora. Yo las he visto que se quedan estancadas con esa energía que necesitan para recuperarse, para sanar incluso las heridas, no solo para que cicatricen, más bien esas heridas no solo emocionales, psíquicas, sino estamos hablando también físicas, porque una persona traumatizada se enferma físicamente también. Necesitas toda esa energía que se ha robado el victimario y el opresor, la tienes que enfocar en ti para cicatrizar esas heridas, para procesar ese daño y para sentir el enojo, porque aquí hay un enojo muy poderoso que es necesario. Resulta que las víctimas muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, somos hijas o hijos de padres que han sido los primeros y más grandes maestros acerca de recibir el daño, de manera que tu sistema nervioso procesa: el que te ama, te daña. El que te dice quererte, él es el que más te abusa. Quiere decir que, conclusión, para poder que me quieran, yo tengo que recibir, tengo que permitir el daño. Y como estamos tan acostumbradas a ese daño, es parte de la normalidad. Y son esas familias en donde a las víctimas se les prohíbe enojarse. Es un mensaje no verbal, indirecto, implícito de la gente que se enoja es mala. La gente que no perdona bueno, se va a condenar, qué sé yo. Y entonces no perdonas, te sientes culpable o te enojas y te sientes culpable. Y ahí estamos creciendo. Esos niños traumatizados por los padres y de adultos somos incapaces de enojarnos. Y ahí el enojo es la parte útil del enojo. Porque tú tienes que sentir incluso en tus vísceras, en tu cuerpo, ese calor, esa fuerza que te da el enojo. Como esa mamá oso, Tata, que le quieren arrebatar el depredador a los ¿no? Y sale hecha una furia a defender a su cachorro. ¿Y dónde quedó esa madre tierna que lo arrullaba segundos antes? Necesitamos ese enojo las víctimas para decir basta. Si no lo sentimos, no podemos movernos siquiera. Pero este enojo es el útil, pero está el otro que es el que atora. Porque de la mayoría de las veces que yo hago un live, lo que me preguntan es: ¿y cómo me vengo del abusador? Ay. ¿Qué hago para que pague todo el daño que me hizo? Y yo siempre contesto: la mejor venganza es no vengarte. La mejor venganza es enfocarte en ti, sanar, recuperarte, cicatrizar, gestionar esas heridas y dejar atrás, soltar al opresor, porque tu paz requiere que sueltes el resentimiento. Y ahí es donde el enojo te atora y te estanca. Y son esas víctimas que se quedan atoradas sin moverse años y años hasta el día de su muerte, enojadas y enfocando toda su energía ahí, y nunca lo traspasan, nunca lo gestionan ese enojo. Y como bien dicen acerca del resentimiento, es como tomar todos los días una dosis de veneno esperando que el otro muera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa es mi aportación. A ver, Cata, ¿qué quieres decir tú? Paso contigo. Tengo mucho que decir, pero quiero iniciar con algo que dijo Gisela que me encanta, y es
todo ese enojo reprimido, todas esas emociones reprimidas, siento que son parte de ese proceso de sanar. Cuando nos dicen tienes que perdonar y tú llevas una vida entera, o sea, aguantando maltrato, abuso de todo tipo, psicológico, emocional, sexual, en silencio, es como cuando tienes un globo adentro de la piscina o del agua y lo hundes y lo hundes y lo hundes y lo hundes, o sea, va a llegar un momento en que va a explotar. Y es importante entender el proceso de sanar para tener la decisión de si perdono o no. Ahora, el perdón no es reconciliación, ni el perdón significa que estoy resentido, porque yo creo que podemos trabajar en esas emociones de resentimiento y en lo personal pienso que está en la víctima, en la sobreviviente, o la persona que haya sido herida, perdonar o no. Ahora, como cristiana, y creo que esto es lo que quiero aportar aquí, siento que la iglesia ha manipulado por décadas a las personas de una forma religiosa, imponente, y decir, tú debes de perdonar por encima de lo que te hayan hecho, inclusive escondiendo incesto, abusos, etcétera, adentro de la misma iglesia. Pero también se les olvida decir que Dios dice que Él perdona un corazón arrepentido. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un arrepentimiento genuino? Una persona que se arrepiente genuinamente es una persona que cambia su actitud, que cambia todo lo que lo conlleva, el círculo. Yo decido cambiar, yo decido buscar ayuda, yo decido sanar para no seguir hiriendo más. Entonces, yo como cristiana, si Dios dice eso y yo sigo a Dios, yo tengo que actuar como Él actuaría. Entonces, ¿por qué voy a perdonar a quien no se arrepiente? Es como que viene, yo pongo un ejemplo aquí, viene un hombre que maltrata a su mujer, que abusa de su mujer en todos los aspectos, al otro día viene, le lleva flores, la lleva de viaje, a la semana vuelve y le pega, pero se arrodilla y le pide perdón. Entonces es el mismo ciclo de abuso y aquí viene el tema, yo en lo personal, el día que yo escuché a la doctora Ramani decir, no tienes que perdonar para sanar, yo me sentí que se me quitó el peso más grande de encima para seguir avanzando en mi sanación. Me sentí más liviana, me sentí con la libertad inclusive de poder procesar mis propias emociones, mi propio dolor, el mismo rencor que tenemos, porque es normal sentirlo. Lo que no es normal es quedarnos allí, pero es normal sentirlo, atrevernos a sentir todo eso, trabajarlo para sanarlo. Pero yo sí siento que hay libertad inmensa cuando uno le da a una persona eso de, ¿sabes qué? Tienes la libertad de perdonar o no, pero te invito a sanar, te invito a cicatrizar esas heridas, te invito a que no te sigas tomando ese veneno porque te estás intoxicando tú, te vas a morir tú. Te invito a traer amor a ese corazón, sanación, a ese niño que fue herido, a ese niño que fue abusado, a esa mujer que fue maltratada o ese hombre. A eso te invito. Entonces, sí, no siento que el perdón sea algo que se tiene que imponer, porque también otra cosa que es importante y es que alguien cuando alguien no se arrepiente, yo siento que mantiene un cierto control y orgullo. ¿Y eso qué características tiene una persona narcisista? Estas, el egocentrismo, el orgullo que lleva a la violencia. Entonces estamos incitando a lo mismo. Entonces mi conclusión es, perdón sin arrepentimiento no es perdón. No hay como de dos vías, porque el proceso es de dos vías. Es el arrepentimiento del ofensor y el perdón del ofendido. Y ahí podríamos decir que hay una sanación cuando es algo de dos personas. Pero si yo decido sanarme a mí, trabajar en mis emociones, en lo que a mí me hicieron daño, no necesariamente tengo que decir
que tengo que perdonar. Creo que es algo individual, que es un proceso individual y que las personas tienen que tener la libertad de hacerlo. Y tampoco creo en el perdón precoz y prematuro, del que muchas veces se habla a las personas cuando uno está en terapia. Muchas veces he escuchado, y creo que esto es necesario hablarlo, porque decir a las personas, tú tienes que perdonar, te invito a la reconciliación, al perdón, pero oye, ¿qué ha pasado en esos 20 años de esa relación? Tienes que sanar. ¿Qué ha pasado en todos esos momentos oscuros de tu vida donde te llevaron a enfermarte? Porque Gisela lo nombró, el trauma enferma el cuerpo, el alma, Sí, sí, todo. sí, Sí. así es. Y Bueno, muchas yo os veces, puedo ¿sabes? decir, yo soy hoy. Algo que quiero decir antes de terminar es, se nos dice mucho que, porque lo he escuchado, perdona porque si no te vas a enfermar. Y siento que eso hay que cambiarlo un poco, porque no es perdona porque te vas a enfermar, es sana. Por primero, el resentimiento para que no te enfermes, y segundo, el trauma enferma más que decirle a una persona que tienes que perdonar porque si no te vas a enfermar. Porque muchas personas y me incluyo, tenido que sobrevivir a dolores crónicos por causa del trauma que vivimos en nuestra infancia, y se nos dice encima, tienes que perdonar. Siento que más enfermedades vas a adquirir antes de trabajar en esa sanación y en esa cicatrización de eso que tuviste que vivir. Así es. Muchísimas gracias, Catalina, por compartir con nosotros tus palabras. No a ti. Rosaura, levantaste tú la mano, estás en mute o en mute. Sí, sí. Bueno, yo quería hacer una pequeña distinción entre lo que es un enojo que sana y un enojo que atora, retomando un poco lo que decía Gisela, que me pareció bastante interesante. Yo aquí haciendo un acto de reflexión, y decía, claro, ¿cómo verlo? ¿Cómo verlo cuando estamos en el proceso de sanación? Si me estoy regodeando en el dolor o lo estoy sintiendo para liberarlo. Yo creo que esa es la pequeña, gran diferencia. El enojo, cuando tú lo sientes y lo reprocesas y lo liberas a través de un acto reparatorio. Esa es la diferencia, el acto reparatorio. Cuando yo me doy cuenta que estoy enojada porque efectivamente me han violado un derecho, me han traspasado un límite, pues, y yo no hago nada al respecto, entonces sí quiero que el otro haga, y es ahí donde quiero, donde aflora el sentimiento de venganza. Quiero que el otro me repare el daño que me hizo. Quiero que me pida perdón. Quiero que sufra tanto como yo he sufrido. ¿Ves? ¿Por qué ese deseo de venganza? Porque tú no te estás ocupando, porque no puedes, porque estás sola en ese proceso de sanar por muchas razones, pero no te has ocupado de ese enojo, de sentirlo y de tomar acción. Las emociones se llaman emociones no por casualidad. Las emociones nos dan fuerza, energía, ese calor del que habla Gisela, para que accionemos, para que accionemos. Y en este caso, el enojo terapéutico, el enojo que sí sana, es un enojo que nos lleva a poner límites, por ejemplo, a tomar acción, a hacerlo diferente, a poner límites, a salir de la situación de abuso, del lugar donde estoy siendo abusada, a poner una denuncia acerca del abuso. Cuando empiezas a hacer estas cosas, a cambiar la cerradura de tu casa, como me tocó acompañar a una paciente que estaba en un vínculo obviamente abusivo, y ella le cambió, tuvo que, cuando ella sintió ese enojo, le dije, pero ¿qué te invita a hacer el enojo? Cuando tú lo sientes, ¿qué te provoca hacer? Para protegerte y para repararte. Cuando usamos ese enojo para cambiar la cerradura, para poner un límite, para poner la denuncia, para decir ya basta, para irme del lugar, ya yo no siento tanta necesidad como víctima de que el otro me pida perdón o de que el otro repare, porque yo me estoy haciendo responsable de repararme a mí, reparar el motivo de mi enojo. Porque el enojo viene para mostrarnos que nuestros límites y nuestros derechos están siendo violados. ¿Para qué aparece el enojo? Para que pongamos un límite, para que nos ocupemos de que eso no nos ocurra más, para que nos protejamos, para que nos cuidemos. Entonces, creo que eso es una distinción.
El enojo que atora es resentir sin accionar. Es recuerdo la situación, me vuelvo a sentir enojado, pero no hago nada para protegerme. Entonces estoy prácticamente en el círculo vicioso porque no avanzo en ese proceso de duelo. Recordemos que el enojo es la segunda etapa del duelo. Después del shock y la negación viene el enojo. Entonces, si no hacemos nada al respecto con ese enojo, vamos a estar, volvemos a recordar, volvemos a choquearnos, volvemos a negar, volvemos a enojarnos. Y estamos en ese repetir una y otra vez sin avanzar en el proceso de duelo, sin sentir el dolor, sin aceptar y sin ese proceso al final, que es lo que llaman el crecimiento postraumático. Muchas gracias. A ver, voy a hacer un inciso y después te paso a ti, Olga. Quiero decir como para aclarar, a ver, el enojo, que es el que te lleva a sanar, el que tú accionas para protegerte es el enojo en el cual te estás haciendo cargo. Y que no necesitas que nadie te dé permiso o que la otra persona se disculpe o te pida perdón para tú poder empezar tu sanación. Algo que quiero dejar claro dentro de... No sé, o sea, yo lo quiero aclarar para mí, pero no es que no lo hayas dicho claramente Gisela y Rosaura. Lo han dicho perfectamente. Simplemente lo estoy poniendo en mis palabras, no sé, porque lo quiero como afinar a mi manera de hablar. En el momento que estás totalmente enojado y que sigues enojado y caes en bucle constantemente y no haces nada para salir del hoyo, por decirlo de alguna manera, es el enojo que te tiene estancado. Entonces no es el que te está ayudando a poder empezar una sanación. Ok, lo que quiero dejar como en conclusión, si no me equivoco, es que el enojo que te hace hacer cambios, que te hace dar pasos para buscar tu sanación, es el que te está sacando de tu momento. Entonces, quería hacer ese inciso. A ver, Olga, cuéntanos. Yo iba a hablar de las emociones que estaba hablando Catalina, pero ahora que estás hablando esto, yo tal como lo veo, muchas veces como lo explico, hablando de este enojo, que lo que tenemos que hacer es agarrar todo ese sufrimiento, todo eso que hemos vivido, convertirlo, porque yo soy de la época, me acuerdo que mi hermano veía Dragon Ball y lanzaba una bola de fuego. Entonces yo que tenemos que agarrar todo eso que hemos vivido, hacerlo un fuego, lanzarlo. Y en el momento que somos capaces de lanzarlos, ahí salimos. Pero lo que quería decir, y había levantado la mano, es porque estabais hablando, o Rosaura estaba hablando del tema, yo creo, desde la perspectiva de la pareja, cuando hablabas incluso de denunciar. Creo que aquí estamos hablando de las familias, cuando somos pequeños y nos castigan, nos humillan, nos violan cada día, y violar no tiene por qué ser sexualmente, sino que viola nuestro alma cada día, no podemos denunciar nada, no podemos hacer nada. Entonces, creo que una cosa es, ojo, que el proceso de sanación de una pareja también es duro, pero creo que estamos aquí centrándonos en las familias, y cuando eres niño tú no puedes denunciar nada, porque yo recuerdo haber levantado la mano para decir, mi mamá me hace esto y nadie dijo nada, pero es que incluso hoy en día yo he visto casos y he vivido casos demasiado de cerca, e intentado ayudar y nadie hace nada. Entonces, eso es una labor en la que podríamos unirnos para decir al mundo, señoras y señores, hay padres y madres que no tratan bien a sus hijos, que nos dejan unas heridas tremendas, que luego llegamos a la edad adulta con una mochila que no nos podemos ni mover, porque el trauma no solamente nos hace bajar la cabeza, nos hace ser inseguros, nos hace tener lo que hablaba Catalina, nos hace tener las emociones, nos hace tener enfermedades, porque las somatizamos, y yo soy prueba de ello. Yo me quedé, mi cuerpo se paralizó totalmente. O sea, a mí se me llegó a caer mi hija con meses de los brazos porque no tenía fuerza en los brazos. Y yo sé por propia experiencia que las emociones, ese todo trauma vivido, te enferma.
pero también sé, y soy prueba de ello, que cuando uno trabaja en sus emociones, porque al final es lo que nos ha metido en el agujero y lo que nos puede sacar, cuando trabajamos en esas emociones, nuestro cuerpo también puede sanar. Y quería dejar eso como un mensaje de esperanza, porque como decía Catalina, muchas acarreamos, y hoy está más que probado, o sea, ya los científicos han probado que hasta los cánceres vienen de las emociones. Entonces, que si trabajamos en nosotras y en nosotros, ojo, porque no nos olvidemos que hombres hay que han sufrido igual que nosotras. Pasa que, como digo yo, no se atreven tanto a salir del armario, pero hombres también hay, porque aquí estamos, yo tengo hermano, Alicia y Carola tienen hermano, ellos también han sufrido, lo que pasa que quizá no se atreven tanto a hablarlo por su condición al final de la sociedad de que el hombre tiene que ser duro y no tiene que sacar sus emociones, y yo creo que también tenemos que hablar un poquito por esos hermanos y por esos padres que han sufrido una familia, ¿no? con este abuso tan horrible a los niños. Muchas gracias, Olga. Gisela, cuéntanos. Yo quisiera hablar del único tipo de perdón que yo promuevo, que es el autoperdón. Perdonarte a ti mismo, a ti misma, que es el perdón más difícil de todos. Y que las víctimas nos cuesta tanto porque nos sentimos culpables, nos sentimos no merecedoras y que no tenemos el derecho a vivir bien por todos los errores que hemos cometido o por todo lo que hemos permitido, porque no nos defendimos, porque no pudimos defender a nuestros hijos, porque le echamos la culpa al hermano cuando no la tenía para salvar el pellejo, en fin. Y con todo y que la palabra perdón sea tan difícil para mí como terapeuta, más que hablar de autoperdón como tal, la vía preferida que tengo para trabajar con mis pacientes cuando las siento muy crueles consigo mismas, porque traen y se han identificado con estas voces del perpetrador, de no eres suficiente, eres mala, eres tonto, nadie te va a querer, por eso todos te rechazan, en fin. La palabra compasión, el trabajo para autoperdonarte es el trabajo de la autocompasión. Les cuesta tanto a las víctimas trabajar así con ellas mismas y sin embargo, una gran cantidad, si no es que la mayoría de las víctimas, sobre todo las que han vivido abuso por largo tiempo, son personas con un corazón y un alma muy, muy noble, muy buenas, son personas empáticas, son personas generosas, que están siempre muy atentas a no ofender a otros, a cuidar a otros, orientadas hacia afuera, no solo por su corazón noble, sino por el trauma, que el trauma te hace ser sobreempática. Primero es que ya eres empática y después es que recibes el trauma y sabes que tienes que estar orientada hacia allá afuera porque si no va de por medio en la supervivencia y la seguridad. Así es que generalmente somos personas muy compasivas con los otros y al momento que empiezo a hacer ese trabajo con mis pacientes de la autocompasión de la que habla Kristin Neff, es, ¿qué le dirías a una muy querida amiga que estuviera pasando por lo mismo? ¿Qué le dirías a tu hija pasado mañana que tenga un novio abusivo? ¿Cómo la tratarías? ¿La juzgarías igual que a ti? Pero todos entendemos en nuestra mente a manera intelectual que no somos culpables. Pero al momento de ser compasivos con nosotros, no podemos. Es que yo debí de haber hecho. Yo estuve atorada, si no es que sigo estando,
con el yo debería de haberme dado cuenta de estas señales en un principio. Si yo era psicóloga, yo debí de haberme ido, yo debí de haber hecho, yo debí de haber protegido, yo debí. Y sigo trabajando con mis pacientes con la autocompasión y dejo de ser autocompasiva conmigo. Así es que es este maravilloso recurso de ser empáticas con nosotros, de ser amorosas, porque la autocompasión a veces se confunde con la lástima. Y la lástima menosprecia a los otros, no tiene nada que ver con la compasión. La compasión es abrazar y acompañar el dolor propio en el caso de la autocompasión, y cuando compadeces a otro, abrazar el dolor del otro. Y muchas veces decirle al otro, no sé qué hacer ni qué decirte, pero quiero decirte que aquí estoy para ti y que no me voy a ir. Sin juicio, porque la autocompasión es lo opuesto al juicio. Entonces, ahí sí podemos hablar de autoperdón cuando lo equiparamos con la autocompasión. Muchas gracias, doctora. A ver, Catalina, cuéntanos. Quiero aprovechar que estamos hablando de la autocompasión y el perdón a nosotros mismos, porque sé que muchas personas que nos escuchan han sido víctimas de abuso sexual y sobrevivientes en su infancia. Hay algo particular en las víctimas de abuso sexual y es la vergüenza que lleva a la autodestrucción, a la culpa, y eso mismo nos lleva a no perdonarnos a nosotras mismas porque hay un rechazo constante, porque de niña o de niño viviste una hipersexualización que no tenías que haber vivido. Entonces, es importante entender que durante este proceso de sanación tenemos que poner la vergüenza donde corresponde, la culpa donde corresponde, y tener esa autocompasión conmigo misma para sanar y ese perdón a mí misma de que lo que mi cuerpo pudo sentir o no sentir no fue culpa mía. No tengo que cargar con esa vergüenza eternamente. Y es importantísimo porque las víctimas de abuso sexual crecemos y crecen con esto eternamente. Y trabajar en esa autocompasión, autoperdón, de decir, era una niña, era un niño, no tenía conocimiento de lo que me estaban exponiendo de niño, de lo que me pusieron enfrente, a lo que tuve que escuchar, lo que tuve que ver, lo que tuve que sentir, porque mi cuerpo reaccionó de una forma, porque fuimos creados para sentir placer y eso no tiene nada que ver con que es mi culpa. Entonces, separar esas dos cosas y empezar a amar a esa niña, abrazarla, como dices tú, Gisela. ¿Qué le dirías a una amiga? Tú, hoy, Catalina, Carola, Gisela, Olga, ¿qué le dirías a esa niña que fue expuesta a un abuso? ¿Qué le dirías? Ven, abrázala. ¿Sabes qué? No fue tu culpa. No cargues más con esa vergüenza. No cargues más con ese dolor. Soltar eso, obviamente, requiere de un proceso terapéutico, con personas que sepan de trauma, pero yo sí quiero invitar a todas esas personas a que ahí trabajemos ese autoperdón de esa niña que fue abusada o ese niño, porque también hay hombres que fueron abusados, y que tengamos esa compasión y ese amor para poder sanar y entender que no fue nuestra culpa y que soltar esa vergüenza nos va a llevar a sanar mucho más a profundidad ese dolor tan grande que nos causaron y que no fue nuestra culpa. Ali. Bueno, yo quería hablar como sobreviviente. Por eso, para mí es muy importante este episodio que hemos logrado todas nosotras. El perdón para mí no es nada más es un tema controversial en la sociedad y por eso estamos aquí, sino que para mí personalmente ha sido muy doloroso y muy confuso el tema del perdón. De hecho, me emociona, ¿no?
de la manera como yo experimenté el perdón en mi casa, con mis padres, fue utilizado para como chantaje, o yo no sé, había que perdonar. Llegaba un momento en que ya yo tenía que pedir perdón, casi que arrodillada, para, para poder sobrevivir, porque si no, no iba a lograr que se acabara el momento de tensión tan grande, el momento violento, el momento de castigo. Eh, entonces, recuerdo un momento particular en el que yo casi que fui gateando hacia mi madre a pedirle perdón. Luego, la otra parte es que cuando mi padre, que es el único que me ha pedido perdón en momentos, mi mamá nunca lo hizo, pero cuando mi papá me pedía perdón a mí alguna vez porque se había excedido en en lo que sea que se haya excedido, una cuestión violenta, lloraba y me pedía perdón, pero como yo tenía tanta rabia por la injusticia que yo había vivido, no lo podía, lo veía como algo horrible. Verlo llorar y ¿por qué me hiciste tanto daño para esto? O sea, para mí fue realmente confuso. Entonces, como muchas personas, como yo crecí también con la religión y todo eso, ya no soy religiosa, pero yo crecí así en un colegio católico, hablaban mucho del perdón, que había que perdonar y todo este tipo de cosas, lo que se oye, lo común. Y claro, a mí me aterrorizaba, yo no entendía cómo hacer eso, me costaba mucho, hasta que un día, que Catalina me recordó esto por doctor Ramani, pero a mí la que se me apareció en la vida fue la Miss psicóloga Mil. Alice Miller. Alice Miller, así como que se me abrió el cielo. Ella no es partidaria del perdón sin un montón de cosas antes. De hecho, ella no está de acuerdo con el perdón, sino del proceso de sanación. Y ella lo explica de una manera muy sencilla. Reconocer que hay un problema, que tienes que reconocer el abuso, reconocer la situación en la que estás y luego validar, honrar tus emociones, lo que sientes, porque es totalmente coherente con lo que te ha pasado. ¿Ok? No nos han permitido sentir, no nos han permitido ni enojarnos. En mi casa estaba prohibido enojarte, por favor. Eso era así. Y eso es súper problemático. Luego, eso, cuando aceptas eso, que sientes todas esas cosas y con todas las herramientas que encuentres, como un proceso, como un terapeuta, o sea, eso empieza a desencadenar un proceso de sanación. No es nada fácil, pero empieza un proceso de sanación, porque reconoces lo que te pasa y validas tus emociones. Entonces, eso fue lo que yo hice. Y llegas a un punto, bueno, haciendo todo este proceso de sanación, pues llegas a ese lugar, que eso es lo que he vivido yo, ¿ok? Llegas a ese lugar donde ya, como ya sabes gestionar tus emociones y entiendes qué es esto y qué es lo otro, le pones nombre a las cosas, entonces ya no es necesario ni plantearte el perdón, que alguien lo dijo, creo que fue Gisela, que es una consecuencia, ya no tienes ni que perdonar porque ya tú te sientes bien, o sea, o manejas tu situación. Entonces yo llegué a ese lugar. Por ejemplo, yo tuve un matrimonio con malos tratos y yo ni necesito perdonar a ese señor. Es que yo me sané yo, ¿ves? Entonces, otra cosa para no extenderme mucho, o sea, llegas a ese lugar neutro que lo llamo yo. Luego hay otra cosa, es lo de perdonarte a ti misma, Gisela, que estabas diciendo. Bueno, incluso yo he tenido problemas con ese mismo concepto. Te lo digo por lo siguiente. Cuando me decían tienes que perdonarte a ti misma, yo decía, ¿pero qué me tengo que perdonar yo? Yo lo que tengo que hacer, esto yo, mi cuestión personal, yo no me tenía que perdonar por todo lo que yo había sufrido a manos de mis propios padres. Yo lo que pienso, lo que yo he sentido y lo que he hecho es ir ahí y
abrazar a esa yo, a esa niña, a esa niña de 15 años, a la de 20, a la de 5, y decirle, no es tu culpa, no estás loca, no eres mala, no sabías, y darle ese amor, ese cariño, esa comprensión, y eso es lo que yo pienso que necesite. Y cuando yo miro para atrás y veo todas mis yo, es aplaudir que han sobrevivido, ¿no? Le estoy poniendo lo más cortico. Eso es lo que me sucede a mí con lo del perdón personal. Y lo otro, de que mucha gente comenta que cuando uno está expresando su dolor o su historia, que me imagino que a Catalina le ha pasado muchísimo, hay mucha gente que te dice, no has perdonado, se te ve el dolor. Momento. Claro que o sea, claro que hemos sanado, yo no voy a decir perdonado, pero contar una situación como esta, ¿cómo quieres que uno la cuente? ¿Alegre? ¿Con una sonrisa de oreja a oreja? Resulta que tú sabes, a mí me abusaron, ¿no? No podemos hacer eso, es una cosa dolorosa, somos seres humanos y claro, en el momento va a doler, pero eso no quiere decir que no estés sana o que no estés trabajando en tu proceso, ¿ok? Bueno, eso es más o menos lo que yo quería decir. Ok. A ver, Olga, levantaste la mano. Bueno, simplemente quería agradecer que habéis hablado de la compasión, porque yo creo que la autocompasión es lo que nos saca de toda la cueva oscura que yo le llamo, y que al final todo este proceso se trata, por lo menos para mí, yo así he aprendido a hacerlo, ¿no? A amarme a mí misma, porque cuando hemos vivido en nuestras familias no nos hemos podido amar porque no nos han dejado ser ni nosotros mismos. Entonces yo me Bien, gustaría terminar con eso, ¿no? De ese perdonarnos, que bueno, Alicia dice que no perdonarnos. Yo también en ese sentido soy como ella, digo, si yo no hice nada, ¿no? Pero sí el aprender a amarnos, el aceptarnos, que bueno, nos tocó lo que nos tocó, pero como ha dicho Alicia, en cada etapa hemos sobrevivido, estamos aquí con todo el esfuerzo que ha costado y que seamos capaces de reconocernos, ¿no? Ese valor y que empecemos a amarnos. Porque aunque nos hicieron creer de pequeños que no valíamos, porque en eso consisten estas familias, lo que sí que me gustaría transmitir a todo el mundo es que valemos, que lo único que hace falta es limpiarse bien las gafas, que es el cerrar las heridas, para aprender a ver que somos personas totalmente válidas y merecedoras de amor. ay, sí, hermoso, así, Olga, gracias. Gracias, Olga. Rosaura. Sí. Bueno, yo quería hacer como varios toques técnicos acerca de algunas cosas que estamos hablando. Uno es el enojarse como una emoción que nos puede llevar a la acción, a la autorreparación y a la autoprotección. Y yo quiero retomar este tema de si, por lo menos yo me estaba refiriendo a las parejas, a los hijos. Miren, el enojo es necesario tenerlo dentro del proceso, seas hijo, seas pareja, ocupes el lugar que ocupes dentro de una constelación familiar. Si eres objeto de abuso, necesitas pasar por la experimentación del enojo. Muchos hijos adultos no ponen límites porque no se atreven a sentir su enojo, porque no les fue permitido de niños, y eso es un bloqueo emocional que arrastran hasta la vida adulta. Yo lo veo a diario en consulta, sobre todo en hijas, que muchas veces están siendo abusadas actualmente, en el momento presente, y no se atreven a poner los límites porque no se atreven a enojarse, así de simple. Es como mi mamá es perfecta, el problema soy yo. Nuevamente, repetir lo que aprendimos de niños, recrearlo cuando somos adultos. Entonces, considero, por ejemplo, que el contacto cero o el contacto regulado, contacto uno, es hijo del enojo, de la indignación, cuando nos damos cuenta de hasta dónde nos han dañado, y entonces decimos, hay que hacer algo. O sea, no puedo quedarme solamente sintiendo, tengo que hacer algo al respecto, porque si no, el abuso va a seguir se perpetrar. Y lo otro era con respecto a la autocompasión. ¿Cómo lo manejo yo? ¿Cómo lo trabajo con mis pacientes en consulta? Yo les hago esta pregunta, mira, si tú piensas solo en la otra persona, en el abusador o la abusadora, y esa persona solo piensa en sí misma, porque si pensara en ti no te abusara,
Entonces, ¿quién piensa en ti? ¿Mm? Si tú piensas en el otro nada más que piensa en sí mismo, ¿quién piensa en ti? ¿Ves? Traer de nuevo esa atención. A mí me gustó, una de las cosas que a mí me enganchó a la cuenta de Alicia fue ese eslogan de ponte, estoy de tu lado, estoy de mi Estoy de mi lado, lado. o me pongo, estoy de mi lado, me pongo de mi lado. Creo que la autocompasión, que es la empatía con uno mismo, ponerse uno en los propios zapatos de uno, que le duela a uno su dolor, porque es que nos hemos insensibilizado a eso. O sea, nos duele, pero es como lo normalizamos, lo negamos, lo justificamos, nos culpamos, ¿ves? Pero ponerse de su lado, ponerse uno de su lado. Y eso es lo que lleva a acciones resolutivas de este conflicto, a poner los límites que se necesiten poner. Y sí, los hijos pueden denunciar de adultos. Hay hijos adultos que denuncian a sus padres por abuso, generalmente es abuso sexual. Esa denuncia, ese moverse a la acción, viene precisamente de sentir el enojo. Yo creo que sin enojo y sin indignación es muy difícil accionar para protegernos, para reconocernos como sujetos de derechos, ¿sí? Y hacer valer esos derechos. Creo que hay que experimentar eso. Eso era todo. Muchas gracias. Ale, Eso que dijiste al final, Rosaura, Alice Miller decía que te han robado la falta el poder de indignación. Y sin indignación no hay rabia, la rabia buena, la rabia sana, que han ustedes explicado muy bien, no puedes hacer nada para protegerte. Y sí, mi cuenta yo la llamé Estoy de mi lado. ¿Por qué? Porque cuando uno crece en una familia donde hay abuso y trauma perpetuado año tras año de tu vida, ser tú es una amenaza. Ser tú es una amenaza a ese sistema. Es, es un pecado. Si vamos hablando de perdón, es un pecado ser tú. No tienes autorización para ser tú. Entonces, te roban tu identidad. Entonces, ¿qué pasa? Nunca estás de tu lado, nunca sabes poner un límite, no tienes ni idea de que existen los derechos. No, y es una frase que yo digo mucho. Yo cuando yo entendí que yo tenía derecho a tener derecho, entonces me di cuenta que yo podía estar de mi lado. Y por eso yo bauticé así mi cuenta. Entonces, que lo más importante para mí es, como le dice Olga, es que hay que hacer ese viaje de sanación enfocándote en rescatarte a ti, en recordar quién eres, en por fin darte permiso a ser quien eres, a descubrir quién eres, porque a lo mejor ni lo sabes porque no te lo han permitido. Entonces, una de las maneras como yo me ocupé de mi rabia, o sea, de lo que me venía a decir ese sistema de alarma que es la rabia, fue distancia, distancia, toma distancia, hasta que lo fui haciendo poco a poco y logré hacer contacto cero. Y me costó varias veces, yo hice contacto cero varias veces. Es necesario a veces repetirlo. Y ahora hoy ya lo tengo establecido con mi mamá y mi hermano. Y bueno, yo tengo una pregunta, pero la voy a hacer al final de todo, ¿ok? Muchas gracias. Gisela. Cuéntame, Gisela. Quisiera cerrar mi participación con esta parte de buscar ayuda terapéutica. Siempre insistimos en ello y si tienes la oportunidad, hazlo. Yo pienso que una terapia es el mejor autorregalo de amor propio que te puedas hacer en toda tu vida. Pero hay personas que no tienen el acceso. Incluso es muy común que los victimarios aíslen a las víctimas y alejen de toda la red de apoyo. De manera que sin recursos, incluso me han llegado personas que los opresores hasta les
quitan la posibilidad de tener acceso a Internet o a pedir apoyo a terceras personas. Y si nos están escuchando es porque de alguna manera tuvieron ese acceso que hoy en día también está muy difícil de prohibir. Y yo sí quiero decirles que hay un ejercicio muy poderoso cuando no tienes la posibilidad de acceder a un terapeuta y es escribir. Muchos de mis pacientes me han dicho, hasta que yo me puse a escribir todo el daño que era del que recibía, hasta que me puse a escribir todas las ofensas y el maltrato que yo recibía, es que de repente pasaban 3, 4 días y yo me ponía a leer lo que yo había escrito. Esa fue la primera alarma que yo recibí de que lo que estaba viviendo no estaba bien. El problema con las víctimas es la enorme confusión y la culpa que sienten, que las hacen no identificar el daño que están recibiendo, la disociación, por todo esto que hemos hablado de que son hijas, hijos de padres abusivos que han normalizado el maltrato, de manera que el perpetrador no se hace responsable, culpa a la víctima y está todo el terreno abonado para que la víctima se sienta culpable y se confunda. Sí. De manera que este ejercicio de escribir es muy poderoso. Otro más, busca red de apoyo. Personas que te aprecien y te valoren, que no te juzguen, a las que puedas contar lo que vives, porque las víctimas tenemos una narrativa distorsionada de lo que vivimos y de quiénes somos. Hay una enorme confusión. Y contar, narrar a otro es muy sanador. Pero tenemos que escoger muy bien a ese otro, a esa otra, porque tienen que ser personas empáticas. Incluso la vergüenza de la que habla Cata se sana bajo la mirada de otro, sí. Porque la vergüenza es uno de los sentimientos que más atora y más confunde. Y de ahí la importancia de la red de apoyo. Entonces, si estás aislada, date cuenta que están cortando todas las alas para que puedas pedir ayuda y aclarar tu mente, incluso para salvar tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Catalina, cuéntanos. Algo que quería decir para cerrar, que aprendí mucho de Brené Brown, no sé si la han escuchado. Ahí la amo. También. La amo. Es la vulnerabilidad. Para mí, la vulnerabilidad con nosotros mismos y con los demás, que Gisela lo dice, la red de apoyo. Saber con quién, a quién le levanta, a quién le damos nuestra mano para que nos levante cuando no podemos pararnos del piso. Y sentir esa conexión y esa vulnerabilidad es lo que nos lleva a sanar y a que esa vergüenza completamente pues se desaparezca. Es hermoso ser vulnerables, pero es difícil cuando hemos sufrido abusos y hemos vivido en familias tan disfuncionales. Es un proceso de aprendizaje muy grande, porque es como aprender a salir de esa cárcel emocional, ir encontrando nuestra propia identidad, lo que nos han querido robar, todo ese ADN que está en nosotros desde el momento en que vinimos a este mundo. Es maravilloso, porque yo siento que las víctimas de abuso y los sobrevivientes tenemos una capacidad enorme de amar, de sentir empatía, de ayudar, de servir, de sentir compasión por los demás. Y quería nombrar la palabra vulnerabilidad porque me parece importantísima en un proceso de sanación. Y si no han escuchado de Brené Brown, pues es una gran recomendación. Creo que es una mujer maravillosa que a mí me ha ayudado mucho en el proceso también. Excelente. Sí. Gracias. Pues bueno.
Bueno, puedo hacer la pregunta entonces ahora. No sé si alguien más quiere decir algo para cerrar su participación, como han hecho Gisela y Cata, o no. Bueno, No, ok. La pregunta es la siguiente, porque esto aparece mucho en los comentarios en la sociedad, pero también en las redes sociales, y es el perdón. Cuando están defendiendo el perdón, dicen que el perdón no es para el otro, sino es para ti mismo, para tú liberarte, ¿no? Pero mi pregunta siempre ha sido esta. Si tú logras perdón y te vas tranquilo a tu cama, o sea, ¿cómo te puedes ir tranquilo a tu cama sabiendo que esa persona que jamás se va a arrepentir, que le parece estupendo lo que está haciendo y que sigue abusando a otras personas, incluso niños? ¿Cómo puedes tú hacer perdonar a esa persona que sigue maltratando a otros? Y tú te vas a tu cama porque es para ti el perdón. No, yo no entiendo este concepto. Eso lo dicen una y otra vez. ¿Alguien me puede ayudar con esto? Porque yo no sé, no estoy de acuerdo con eso, no le veo el sentido, me parece absolutamente ilógico. antes de pasarte refuerzo tu pregunta porque en realidad también es como muy escuchado, o sea, tienes que olvidarte lo que ha pasado de una persona y como hacer, no veo que esa persona siga con su vida y tú te vas a tu cama tranquila porque te has perdonado a ti misma. No, perdonar al otro, porque, o sea, Sigue perdona, perdonándolo. pero es para ti, no para el otro. Entonces, ¿cómo que para ti si el otro sigue abusando? Por No eso, o sea, entiendo. no esperas el perdón de esa persona, sino que tú lo perdonas internamente y la otra persona sigue siendo una caca. Sigue haciendo barbaridades. Entonces, a ver, por supuesto que es muy complicado, por eso es que constantemente la situación del perdón es como una palabra que cuesta analizar. A ver, Olga, cuéntanos, ¿qué quieres decirnos? Bueno, yo creo que a la pregunta que hace Alicia, yo creo que es un poco volver a lo que hemos dicho. Cuando tú perdonas, perdonas para ti mismo. Yo no soy juez ni soy Dios para juzgar lo que me hizo mi madre. Y no significa que yo no sepa bueno, que es una persona que no lo sé, que puede seguir estar haciendo daño a otras personas. Yo creo que aquí hemos hablado de un perdón que se trata de sacarlo de nuestro sistema nervioso, de nuestras conexiones neurales, que no sigamos resintiendo, porque mientras seguimos resintiendo, seguimos dándole vueltas, como decía Rosaura, a todo aquello que me hicieron o no me hicieron, es que todavía no hemos terminado el proceso de sanación. Entonces, yo lo veo desde así, o sea, no tiene nada que ver con lo que siga haciendo esa persona que le juzgo a otra persona. Si sigue violentando a otras personas, pues es que no soy juez. Por desgracia, no puedo hacer nada yo, excepto que cometa un delito. Pero claro, si tampoco lo comete contra mí, tampoco soy yo la que le puede llevar ante la justicia. Entonces, yo creo que una vez más se trata de perdonar por uno mismo, porque cuando yo perdono es porque he hecho todo ese proceso, todo ese trabajo y yo ya no la tengo en mi cabeza y estoy pensando, ¿y cómo puedo hacerme esto? Pues no, me lo hizo. Saco la parte positiva, ojo, y esto lo digo aquí todo con comillas, porque lógicamente lo digo porque ya tengo ya un trabajo, me quedo con todo lo que he aprendido, todo lo que he aprendido a ser fuerte y a luchar y a conocerme. Y eso es lo que a mí me permite vivir sin unas emociones de dolor que nos enferman, que nos cansan, que nos envejecen. Entonces, una vez más, perdono porque quiero ser libre, que no tiene nada que ver con lo que siga haciendo la otra persona, ojo. Vale. Muchas gracias. Rosaura. Bueno, Dios mío, yo creo que vamos a poner la polémica justo terminando el episodio, pero Tú ahí dale les va, ahí. mire, en primer lugar, yo creo que detrás de la palabra perdón hay mucho buenismo, nadie quiere ser malo.
Nadie quiere ser malo, nadie quiere atreverse a desafiar lo establecido, el status quo. Nos han educado para eso. Miren, si la persona siente que tiene que perdonar para ser bueno, no perdone. Por ahí no es, pienso yo, que por ahí no es. Yo creo que es una consecuencia del proceso, es opcional si la persona lo quiere hacer bueno, si no, pues está en todo su derecho. Otra cosa que, o sea, hay que superar este asunto de la niña buena. Yo siento que hay mucho prejuicio en torno al perdón. Esa es mi Cierto. opinión muy personal. Entonces, yo pienso que no, o sea, está bien no perdonar y eso no te hace una mala persona. Esa es una opinión mía. Lo otro es con respecto a no juzgar. Miren, ciertamente juzgar a la persona no me corresponde, porque yo no soy Dios. Pero juzgar los hechos, por supuesto que sí. ¿Cómo voy a superar la confusión como víctima de la que hablaba Isela? ¿Cómo si no le entro al juicio? ¿Cómo? Yo quisiera que alguien me dijera cómo todo el tiempo estamos juzgando. Ahorita yo tengo frío, eso es un juicio, pero es un hecho. No sé si será bueno, no sé si será malo, tengo frío. Entonces, juzgar los hechos, no a la persona. A los hechos sí, definitivamente hay que juzgarlos. Para eso hacemos la tarea de la lista de horrores. Precisamente. O sea, para romper esa disonancia cognitiva, para desnormalizar el abuso, por supuesto que hay que juzgar los hechos. ¿Ok? No entiendo eso tiene que ver, considero yo también, con el asunto del niño bueno, la niña buena. De no juzgar, porque juzgar es malo. Juzgar es malo. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre las bayas que eran venenosas de aquellas que eran Exacto. alimenticias en la Sí. época de la prehistoria? ¿Cómo? Teníamos que utilizar el juicio. El juicio no es malo, es como un cuchillo, depende de cómo tú lo uses y para qué lo uses. Tú lo puedes usar para pelar una manzana o lo puedes usar para matar a alguien. El juicio es un cuchillo, ciertamente, que hay que manejar con mucho cuidado, pero no porque haya que cuidar el uso, quiere decir que intrínsecamente sea malo, depende. Los hechos sí hay que juzgarlos, yo pienso eso, porque son una herramienta indispensable para superar la confusión. Y lo otro es para poder redistribuir de manera más equitativa la culpa. Porque ¿de quién es la responsabilidad de esos hechos? Okay. Sí, yo lo que decía un poco de la línea tuya, Alicia, de que cómo me voy a perdonar yo qué hice, exactamente yo qué hice. O sea, No aquí hiciste ¿quién hizo lo que hizo? ¿Qué efecto generó eso en mí? Todo eso es juicio. Y si eso que esta persona hizo, ¿qué puedo hacer para evitar que me lo siga haciendo? Considero yo la vía que yo recomiendo para tratar este asunto del perdón. Y que si usted tiene que ser un poco mala, por de alguna manera decirlo, atrévase. Si eso le va a servir en su proceso de sanación, pues saque la niña mala. La niña mala tiene su función dentro del proceso terapéutico. Por Ok, supuesto. ni buena, y como le digo yo a los pacientes, chica, ni buena ni mala, tú, coherente contigo. Cuando enfrentas los hechos a través de la lista de horrores de la escritura, ¿qué sientes? ¿Sientes ganas de perdonar? No, no lo haga. Está en su derecho. Exacto. Eso es todo. Muchísimas gracias. Un honor de verdad haber estado en este espacio con ustedes. Como siempre, aprendo un montón, me he entretenido muchísimo. Y bueno, espero Gracias, vernos Rosaura. pronto en una nueva oportunidad. Y nosotros aprendemos de ti Besitos. muchísimo, Rosaura. Lo que iba a decir, ser la mala quiere decir darse permiso, estar de tu lado, autorizar tus derechos. Eso es la mala. No estoy juzgando, estoy relatando los hechos, lo que me pasó. Es que tampoco vamos a Y poder cómo decir, lo viviste tú, desde tu punto de vista, claro, y es que lo es que me 100% validable para ti. Exacto. Entonces, yo como no utilizo la palabra perdón, les voy a explicar lo que yo hago rapidito porque ya estamos terminando. Para mí,
yo sano y me libero teniendo el permiso y el derecho de decirle que no a lo que es inaceptable para mí. Punto. Se acabó. Más nada. Listo. Ah, vale, ok. Es que yo me pongo demasiado emotiva con esto. Catalina, cuéntanos. Ay, ya para no seguirnos extendiendo, hay algo que quiero decir, que me encantó lo que dijiste, Rosaura, de la niña mala, de eso. Yo siempre quiero hablar como sobreviviente de abuso sexual de mi infancia. Me han dicho en los últimos 2 años que soy mala con mi familia por haber denunciado hechos de violación y abuso sexual, no solamente a mí, sino a otras personas que sé que lo vivieron, pero que en este momento no pueden hablar. Creo que es justicia. Estoy siendo justo conmigo mismo. Estoy siendo justo con los hechos que tuve que vivir por décadas y tuve que callar, muchas veces irme a dormir llorando, levantarme, irme al colegio con un nudo en la garganta porque no podía hablar lo que estaba viviendo, llevarme este dolor a la universidad, a mi matrimonio, hasta que llegó el día que dije no más. Hoy soy justa con mi niña, con la niña Cata. Hoy soy justa con esa niña porque necesito sanar y porque necesito proteger a los demás. Entonces sí estoy juzgando los hechos de algo que fue injusto hacia mí. Totalmente. Así es, Cata. Muchísimas Sí, gracias sí. por compartir. Muchísimas gracias. A todas. A todas, esto es un diamante lo que hemos dejado aquí. Terapéutico. Esto es fabuloso. Las amo a todas, aprendo de ustedes. Estoy tan agradecida de tenerlas en mi vida, de verdad que sí. Se los agradecemos profundamente estar aquí. Yo también les agradezco muchísimo que hayan venido, que hayan puesto su granito de arena y espero que esto pueda llegar a todas esas personas que necesitan escucharnos, que necesitan poner una lucecita al final del túnel y que esto les sirva para darle un poquito más de luz. Sí, Y que informar. estas herramientas y que dónde buscarlas o a quién hablarles o lo que sea pueda ser de la ayuda y para poder empezar a utilizar ese enojo con reacción a tomar decisiones para sanar y para salir de donde estés metido. Sí, tienes que salir y cambiar la cerradura. Así es. No necesariamente tiene que ser de una persona que esté viviendo con una pareja, sino simplemente cambiar la cerradura de tu vida y darle clic y decir, hasta aquí llegamos. Mi límite es este. De aquí para acá es mío. Así es. Excelente. Bueno, gracias a todas. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Compartan, por favor, compartan. Déjennos reviews también. ¿Qué opinan de nuestro podcast? Ayúdennos a difundir. Los queremos muchísimo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles. Recuerda, la familia no tiene derecho a dañarte y mereces tu propia felicidad. Juntos estamos construyendo un espacio donde el dolor se transforma en fortaleza y donde la verdad nos libera. Hasta la próxima, aquí en Familias Horribles. Ayúdanos a compartir nuestro podcast. Esta simple acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.